Buenos días, hermanos. En esta oportunidad de nuevo estamos hoy, 24 de mayo de este año 2020, de nuevo aquí, gracias a Dios, encontrándonos en este medio para llevar a cabo este tiempo de reflexión. Le agradecemos a Dios por este tiempo que tenemos, la oportunidad que nos renueva y la bendición de podernos encontrar, aunque sea en esta forma. Mientras las cosas no cambien, seguiremos aquí, hermanos, amigos, bienvenidos a este tiempo de reflexión en la palabra del Señor. Vamos a orar y luego vamos a buscar el texto que tenemos para este día. Les invito a cerrar sus ojos, vamos a orar. Señor, gracias por permitirnos estar aquí de nuevo en tu presencia y permitirnos la oportunidad de acercarnos, Señor, a tu palabra. Deseamos, Señor, en este día ser bendecidos, ser enseñados y ser conducidos a través de la guía del Espíritu de Dios a toda la verdad. Y anhelamos, Señor, pues que seas tú, Espíritu Santo, nuestro Maestro, nuestro guía, para poder comprender las verdades de tu palabra y que éstas puedan ser sostén para nuestra existencia terrenal. Gracias, Dios, te bendecimos por todo y rogamos tu perdón, Señor. Queremos pues que nada estorbe, el que tu bendición se derrame sobre nosotros abundantemente en esta nueva oportunidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bienvenidos de nuevo, hermanos, amigos, a este tiempo de reflexión. Les invito a que por favor abramos nuestras Biblias ahí en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Segunda carta de Pablo a los Corintios, seguimos en el Nuevo Testamento. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versos 7 al 18. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versos 7 a 18. Recuerde que los capítulos son los números grandes y los versículos los números pequeños. Vamos a leer, si ya lo tiene ahí en su casa, vamos a leer el párrafo que tenemos para este día. En voz alta vamos a dar lectura a este párrafo de la palabra del Señor con un poco de calma. Recuerde que hay signos de puntuación, vamos a tomarlos en cuenta para que la lectura sea lo más correcta posible. Vamos a leer juntos ahí en su casa, usted y yo acá. Dice así la palabra del Señor. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Gracias a Dios por la palabra de Él. Es un pasaje muy hermoso, usted lo puede leer después todo el capítulo 4 de Segunda de los Corintios. Un pasaje alentador que nos abre, le da como siempre el panorama de esperanza en el Señor en tiempos difíciles como los que estamos viviendo. El día que creímos de todo corazón en Cristo, ese día la vida llegó a ser algo muy hermoso. Cada día es un regalo de Dios, no es un premio, no es una casualidad. Pero aunque la vida física es algo hermoso, aún con todo y lo que a veces representa conflictos, ¿verdad?, problemas, debemos vivir
conscientes de que todo esto también se va a terminar pronto. Sin embargo, nos debe alentar saber que aunque esto físico se está deteriorando, se está acabando, en nuestro interior nos vamos fortaleciendo y, como dice Pablo, nos vamos renovando por el poder y la gracia de Dios, para aquel día cuando estemos plenos y absolutamente felices, con el rostro radiante, llenos de esa paz que será a partir de ese tiempo, de ese momento, para toda la eternidad, nuestro permanente estado en la grata presencia de nuestro Señor. El tema de hoy, hermanos, el que queremos meditar es: tenemos una esperanza firme en Cristo. Tenemos una esperanza firme en Cristo. Bueno, pues aquí estamos de nuevo, hermanos, para escuchar el consejo de Dios en su palabra. Y en esta ocasión, que ya leímos el pasaje de Pablo a los Corintios en su segunda carta, encontramos algo muy importante, ¿verdad? El aliento para tiempos difíciles, tiempos en los que, bueno, hemos estado oyendo, estamos en oración siempre, pero estamos oyendo de la gente, en la angustia de las personas, porque hay muchas personas contagiadas, muchas personas en un estado de gravedad por la pandemia. Y eso nos hace recordar, hermanos, precisamente que la vida, con todo y lo que a veces, o muchas veces, gracias a Dios, podemos disfrutar, la vida es breve. La vida realmente no es algo que se nos va a estirar eternamente. Esta vida terrenal es breve. Y por lo mismo, ¿verdad?, nos parece a veces correcto y hasta aceptable cuando vemos a personas preocupadas tratando de prolongar un poco esa juventud, un cuerpo en las mejores condiciones, haciendo ejercicios, tomando medicamentos, tomando bebidas, llevando a cabo programas de alimentación, ¿verdad?, para poder mantenerse en un buen estado y hacer que el cuerpo pase por este proceso de envejecimiento lo más lento posible. Nos sometemos a procedimientos quirúrgicos, todo con el fin de vernos jóvenes. Sin embargo, aún con todo el esfuerzo económico, el esfuerzo en tiempo, el esfuerzo de muchas clases que se llevan a cabo para poder prolongar la vida, realmente nos parece a veces complicado aceptar que todo esto va a terminar, ¿verdad? Que más temprano que tarde todo esto se va a acabar. Y no es que esté mal querer verse jóvenes o fuertes, hermanos, yo creo que eso es como decía, es aceptable, pero necesitamos entender que la vida es un proceso en el que esta situación de deterioro físico por el que nuestro cuerpo está pasando desde que nacemos hasta que nos morimos, es algo que pues Dios estableció, ¿verdad? Es algo que está escrito en la Biblia, en Génesis 3:19, después que el hombre pecó y sacó al hombre del huerto, ¿verdad?, del Edén, y lo sacó para que, bueno, se dedicara a la vida que Dios ya le había entonces dicho que sería lo que viviría hasta el resto de sus días, hasta la muerte. Ahí en el verso 19 del capítulo 3 de Génesis, el Señor le dijo: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. Y en Eclesiastés 3:1 y 2 dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. El verso 2 dice: tiempo de nacer y tiempo de morir. Así es, ¿verdad? Tanto en Génesis 3:19 como aquí en Eclesiastés 3:1 y 2. El Señor recuerda precisamente que hay un tiempo, ¿verdad? El tiempo de nacer, el tiempo de morir, llega un momento en que la vida se acaba. Y en el capítulo 12 de Eclesiastés también, en el verso 1, en la versión Dios habla hoy, esto se lo quiero leer en la versión Dios habla hoy, dice así: acuérdate de tu Creador ahora que eres joven y que aún no han llegado los tiempos difíciles. Ya vendrán años en que digas: no me trae ningún placer vivirlos. Muchos de nosotros nos sentimos todavía jóvenes, ¿verdad? Puede ser que la juventud no sea solo una cuestión mental, sea un asunto del cuerpo también. Gracias a Dios, muchos de los que ahorita me están viendo pues, son jóvenes físicamente,
Pero llega el momento en la vida como un proceso natural en el que el cuerpo pues sufre los cambios y el deterioro del paso del tiempo, y llega un instante en que probablemente sentiríamos vamos a sentir que sería mejor ya no estar aquí, ¿verdad? Por los achaques, por las muchas complicaciones que trae el avance de la vida, y que es inevitable, bueno, que los conflictos de salud se presenten y entonces, bueno, llega un momento quizá en que el ser humano piensa, como dice aquí en Eclesiastés 12, ¿verdad? Ya no me tiene ningún placer vivirlos. Resulta tal vez ya una carga la vida más que un placer, algo bueno. El apóstol Pablo dice que nuestro cuerpo es como vasos de barro, aquí en el pasaje que ya leímos en el verso 7, y que estos vasos de barro son el envase que resguarda un tesoro muy especial, el evangelio que cada uno de nosotros hemos creído sinceramente. Así es, ¿verdad? Pablo dijo aquí entonces en el verso 7 de este capítulo 4 de 2 Corintios, que nosotros somos un vaso de barro, hablando de nuestro cuerpo físico. Somos un vaso de barro, pero este vaso de barro ha sido depositario de algo muy especial, de algo muy valioso para Dios, de Dios para nosotros en este caso, y es el evangelio que hemos creído, depositario de una fe verdadera, depositario de una esperanza real, depositados de una comunión y relación verdadera con Dios. Pero eso está en este vaso de barro, esto que se deteriora, que se puede romper, ¿verdad? Hablando de la muerte, esto que se envejece. Y eso nos debe hacer conscientes acerca de lo importante que es precisamente disfrutar de estas cosas que tenemos en esta vida terrenal, sin olvidar, como vamos a ver ya al final, que lo importante no está en lo externo, en esto que se deteriora y se acaba, sino en lo interno, que es en donde debemos poner nuestra mirada y nuestra esperanza específicamente. Antes de conocer a Cristo, todos nosotros no teníamos una conciencia clara acerca de lo valioso que es nuestro cuerpo, y en muchos casos, muchos lo maltratamos, lo usamos mal, le dimos una utilidad equivocada, de tal manera que incluso ahora, hermanos, muchos de nosotros vivimos el efecto, ¿verdad?, de lo que fueron nuestras malas decisiones en el pasado, y todos los abusos y excesos que lamentablemente llevamos a cabo en el pasado, hoy lo vemos en achaques, enfermedades y una serie de dolencias y molestias que cada día, hermanos, nos sensibilizan y recuerdan que si nuestro Señor no vuelve antes, tendremos que enfrentar la muerte porque el paso del tiempo no se detiene y un día, hermanos, irremediablemente llegará el fin. Pero como Pablo bien dice en el verso 14, ¿verdad? Por tanto, dice, no desmayamos. Es decir, esto que está deteriorándose y envejeciendo, esto que vemos a diario en el espejo y no podemos evitar en muchos de nosotros, ¿verdad? El caso de, nuestras arrugas, nuestras canas, nuestros dolores, esas molestias que ya son parte de la vida cotidiana y que pues, no podemos negar que están, hermanos, nos hace conscientes, nos debe hacer conscientes, pues, de que la vida se está pasando. Yo sé bien que a muchos no les gusta aceptar que la vida se está yendo con mucha rapidez. Y por eso tal vez en muchos casos, ¿verdad? Yo pretendería creer que en muchos de los que me están viendo ahorita, no es esa un afán, no es una constante preocupación de, yo no me quiero envejecer, yo no quiero llegar a viejo, porque mire, de todos modos nos está pasando, cada día nuestras células se mueren, muchas cosas están cambiando en nuestro cuerpo, aunque usted tenga 18, 20, 22, 25, 30, su cuerpo está envejeciendo. Se ve joven ahorita, pero su organismo se está envejeciendo. Y llegará el momento en que eso se evidencie externamente. Entonces, tal vez no nos gusta aceptar que la vida se está pasando con mucha rapidez, pero esta es la realidad y necesitamos entender que nuestra vida le pertenece a Dios y Él la puede reclamar en cualquier momento, y no debería esto, hermanos, de ninguna manera frustrarnos, inconformarnos, rebelarnos contra las decisiones de Dios, porque recuerde que Él es soberano, y aun cuando nos rebelemos, reclamemos y nos opongamos a estas cosas, hermanos, Dios no tiene que rendir cuenta a nadie. Él determinó las cosas tal como la leímos ya en Eclesiastés, en Génesis, que dice el Señor,
polvo eres y regresarás al polvo. Recordar estas cosas, tenerlas presentes, nos van a hacer más conscientes, más sensibles, precisamente el hecho de que la vida, hermanos, es un regalo de Dios. Y cada día que tenemos, hermanos, es una bendición que Dios nos da como para echarla a perder, ¿verdad? A muchos les gusta desde temprano empezar a echar rayos. Y están como fuera una nube de esas con carga positiva y negativa, echando rayos todo el tiempo. Por todo vociferan, por todo gritan, por todo manotean, por todo insultan, por todo. Es que la vida se vuelve a veces un fiasco para muchos. Y llega al final del día y dice, ¡ay, qué día más terrible tuve! Pero no es que el día sea terrible, el día es una bendición, hermano, amigo que me está observando hoy, que está oyendo. La vida es un regalo de Dios que usted y yo usamos mal, lamentablemente muchas veces, pero la vida es un regalo que Dios nos da. Es inevitable pues que esto externo se gaste, pero en contraste con lo físico, hay en nosotros una naturaleza espiritual que cada día, de acuerdo a la palabra del Señor, se va acrecentando. Y Pablo dice que el hombre interno es el que en vez de envejecer se renueva, que en vez de desgastarse, en vez de envejecerse, de arrugarse, se renueva, se fortalece y se prepara para la vida de la eternidad para la que fue creada en Cristo Jesús. Esto físico es inevitable, hermanos, aún nosotros como creyentes en el Señor, que un día se vaya al polvo, ¿verdad? Hemos sepultado a muchas personas queridas, hermanos en la fe, hemos acompañado a nuestros hermanos queridos a dejar un cuerpo ya sin vida, un sepulcro. Pero recordemos que el cuerpo se va al sepulcro, pero el que está adentro, lo que Dios salvó, ese hombre nuevo, esa mujer nueva, ese hombre, esa mujer creados en Cristo Jesús, está con Él. ¿Sí? Nos vamos a ir con Dios. Pero bueno, esto es lo que se fortalece, lo interno, y se está preparando entonces para la eternidad con Cristo Jesús. En 1 Corintios 15, 53 dice, 1 Corintios 15, 53 dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal, dice, se vista de inmortalidad. Esto no puede heredar lo eterno. Tenemos que pasar por el proceso de la muerte si el Señor no viene antes, o por el proceso de transformación en el aire si el Señor viene y estamos vivos y nos va a llevar. Seremos arrebatados con Él para estar con Él toda la eternidad, pero en el transcurso de que esto se levante de la tierra y nos encontremos con el Señor, será transformado. Esa es la esperanza que tenemos en el Señor, como Pablo dice en 1 Corintios 15. ¿Cuánto tiempo nos gustaría vivir, hermanos? ¿O cuánto tiempo le gustaría vivir? ¿80, 100, 200 años? Si así fuera, entonces, ¿sentiría usted que disfrutó de la vida si fueron 200, 300 años? Entonces usted podría decir, sí disfruté la vida porque fueron 300 años, pero 80 años, ¿de qué nos alcanzan? Y si esos 80 años usted considera que fueron años de niñez y los años de la vejez, ¿cuántos años en ese inter quedaron como para pensar, si fueron 40 años, digamos, 40 años bien vividos? Bueno, si usted viviera 200 años, diría, bueno, fueron 150 años bien vividos. ¿Será posible que alguien llegara a pensar, bueno, si así fuera, yo podría decir, valió la pena disfrutar la vida? Bueno, estaría bien vivir mucho tiempo, pero con una buena salud, ¿verdad? Por lo menos. Pero imagínese pretender vivir tanto tiempo, pero con enfermedades, con carencias, con muchos problemas. Entonces la vida, por larga que fuera, sería para muchos, desgraciadamente, un tormento. Para Pablo la vida no fue fácil nunca, desde que él fue llamado por el Señor, y cada día de su vida que estuvo en el servicio al Señor estuvo en riesgos, porque en el cumplimiento de su ministerio estuvo siempre dispuesto aún a morir. Y así lo expresa él mismo aquí en el capítulo 4 de esta carta, cuando dice que cuando estuvieron en Asia, ahí en dice que cuando estuvieron en Asia, en el capítulo 1, verso 8, de esta segunda carta, que cuando estuvieron en Asia, dice, hubo un momento cuando incluso él pensó que iba a morir. Era difícil pensar, que dice que conservaríamos la vida. Para Pablo, pues, la vida era algo especial. Era el espacio de la vida que Dios le daba para el servicio a Dios. Pero hubieron momentos en la vida de Pablo que, por las muchas circunstancias y peligros que él corrió como apóstol del Señor, como un servidor del Señor,
él sintiera que ciertas cosas incluso lo pusieran en riesgo de perder la vida. Pablo fue perseguido, Pablo fue amenazado muchas veces y acusado de mentiras, tales como, por ejemplo, de ser un fraude como apóstol, de que sus motivos para hacer lo que hacía era por interés económico. Fue acusado de que él buscaba favores sexuales de las mujeres. Pablo fue acusado de que no tenía credenciales de los apóstoles y entonces hacía las cosas por su cuenta. Pablo fue acusado de que había inventado todo en relación con su llamamiento, y Pablo fue acusado también de que él vivía una vida secreta, pecaminosa, oculta a los ojos de los demás. De muchas cosas Pablo fue acusado. Y aquí mismo en el capítulo 11 de esta segunda carta a los Corintios, Pablo hace un listado de sus sufrimientos como apóstol de Jesucristo. Y es sorprendente que después de tantas palizas y tantos riesgos corridos a lo largo de su ministerio, él estuviera vivo y cuerdo. Así que no es de sorprendernos que él diga aquí en el capítulo 4 que aunque nosotros somos vasos de barro, Dios ha querido que fuésemos recipientes, depósitos de su preciosa palabra, de su evangelio, de su presencia bendita y de todo. Y todo esto es así para que la gloria, el mérito y la honra sean para Dios y no para nosotros. Porque nuestra maliciosa tendencia, en todo caso, sería sentirnos, hermanos, arrogantes, orgullosos, soberbios, porque nosotros somos tal o cual cosa. Por eso Pablo dice, solo somos vasos de barro. Lo más sencillito en las casas, en nuestras casas regularmente tenemos ciertos utensilios. Hablando de la cocina, ¿verdad? Los vasos, tenemos vasos, unos vasos muy bonitos. Yo he visto hermanos que luego tienen sus vasos de plástico. Todos tenemos en nuestras casas vasos de plástico, ¿verdad? Que sería lo más aguantable. Sobre todo si hay niños en casa, lo más aguantable. Y cuando llega una visita no le ofrecemos agua en un vaso plástico, ¿verdad? Le ofrecemos agua en un buen vaso. A veces sacamos incluso los vasos que tenemos guardaditos para ocasiones especiales y ahí le servimos un vaso de agua, un poco de refresco a alguien, porque queremos, ¿verdad?, que esa persona se pueda beber un poquito de agua en un buen vaso. Pues nosotros no somos ese vaso guardadito ahí porque está bonito, está lujoso. No, nosotros, dice Pablo, somos vasos de barro. Y siendo que somos vasos de barro, esto nos libra, hermanos, de la terrible y maliciosa tendencia entonces de creernos que somos demasiado valiosos como para que por eso Dios nos haya depositado todas estas cosas hermosas, y esto entonces nos libra pues de ser arrogantes, orgullosos y soberbios. Por esto Pablo dice en 1 Corintios 4:7, porque ¿qué te distingue? ¿Verdad? Aquí en 1 Corintios 4:7 Pablo dice, porque ¿qué te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Hablándole a los corintios, él les estaba diciendo estas cosas. Era una iglesia llena de los dones espirituales, de muchas características esenciales en el servicio de la obra en el reino de Dios. Era una iglesia con una llenura de gente capacitada para el servicio a Dios. Tenían todos los dones, tenían todos los talentos necesarios para servir a Dios. Pero Pablo, siendo que era gente que por lo mismo, muchos de ellos habían ensoberbecido, se sentían orgullosos, arrogantes de ser quienes hacían estas cosas, Pablo les dice, ¿por qué te distingues? ¿Qué te distingue a ti? ¿O qué tienes que no hayas recibido? O si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieses recibido? Así es, hermano. Entonces, conociendo perfectamente bien nuestra naturaleza corrompida, Dios nos recuerda pues que aunque siendo nosotros solo hombres, seres humanos tan imperfectos, Él ha querido aún así que su bendito Espíritu haga su morada en cada uno de nosotros. ¿Lo merecemos? Claro, la respuesta es obvia, claro que no. Pero Él así lo decidió, Él así lo quiso. Y nosotros debemos sentirnos tan inmerecedores de tanta bondad, hermanos, que nos debería mantener siempre quebrantados, humillados y de rodillas, diciéndole, Señor, gracias, porque siendo quien soy, me has usado
y has querido que yo sea la habitación de tu espíritu, que yo tenga esta fe, Señor, puesta en ti, que yo tenga esperanza, que yo tenga, Señor, la firme convicción de ser tu hijo y tenga un título sobre mí que dice que lo soy. Hermano, esto no nos debe hacer orgullosos, ni arrogantes, ni prepotentes, ni nada de eso. Esto nos debe hacer humildes, mantener quebrantados delante del Señor. Nada ha venido a nuestra vida por merecimiento, hermanos. Nada. Comenzando con el hecho de la vida misma que usted y yo disfrutamos a diario. Si usted abrió los ojos hoy, no es porque usted se portó bien ayer, no es porque usted y yo hicimos la voluntad de Dios y lo obedecimos que nos ganamos el derecho a la vida al día siguiente. No, hermano, no. Comenzando con el hecho de la vida. Y si seguimos, vamos a ver las cosas espirituales igualmente. No tenemos al Espíritu de Dios porque fuimos tan buenos que pudimos fijarnos en las cosas de Dios y creer. No, hermanos, no. Porque Dios siempre luchó para que nosotros pudiéramos un día querer oír su voz. Dios siempre nos llamó con paciencia, como lo sigue haciendo a todos aquellos que todavía no han nacido de nuevo. A nosotros también nos llamó con paciencia, hasta que un día, hermanos, quisimos oír su voz. Así es de que nada ha venido a nuestra vida por merecimiento, y cada vez que lo reconocemos, cada vez que lo recordamos, cada vez que conscientemente entendemos y aceptamos, agradecidos, que Dios ha sido bueno con nosotros, deberíamos quebrantarnos delante de Él, porque toda nuestra muestra de misericordia, toda muestra de misericordia de parte de Dios hacia nosotros, debe movernos de inmediato siempre a la gratitud. Siempre, hermanos. ¿Tiene usted una vida de tranquilidad? O aún, a pesar de las circunstancias, usted puede decir, pero a pesar de todo, ¿vive una vida tranquila? Sea agradecido por eso. ¿Está usted pasando un tiempo de dificultades y a veces parecen esas dificultades insoportables? Sea también agradecido, no deje de confiar en Dios. La gratitud no es solo para aquel que dice, es que yo vivo una vida bastante tranquila, yo realmente casi no tengo problemas. Puede ser que alguien lo diga, pero la gratitud no es solo para este tipo de gente, para este tipo de cristianos. La gratitud es para aquel también que dice, es que mi vida pasa una serie de dificultades todo el tiempo. El Señor le recuerda a usted lo que dice Santiago, ahí en Santiago 1, 2 y 3. Y por cierto, Santiago no fue un apóstol, pero el Señor nos recuerda lo que Santiago dice en el capítulo 1, 2 y 3, y dice, hermanos míos, tened por sumo gozo, dice, cuando os halléis en diversas pruebas. Y el verso 2 agrega, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Fíjense lo que dice este hombre. Dice, siéntanse gozosos, ¿sí? Siéntanse gozosos cuando se hallen en diversas pruebas. Usted y yo sabemos que las pruebas son un medio de Dios para ayudarnos a crecer en Él, para ayudarnos a fortalecernos en Él. Si Dios no permitiera que en nuestra vida hubieran circunstancias adversas, difíciles, hermano, tendríamos una fe raquítica, una fe demasiado aguada como para que cuando viniera un conflicto fuerte o medianamente fuerte, un problema cualquiera que fuera capaz de sostenernos de pie y mantenernos fieles al Señor. No sería posible tener una fe vigorosa, una fe fuerte, hermanos, porque los conflictos son los que hacen que nosotros tengamos paciencia. En la perspectiva de Dios por medio de Santiago, ese es el proceso. Usted le pide paciencia a Dios. Dios dice, está bien, y le envía el problema. ¿Sabe por qué? Porque lo dice el Señor. Sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Las diversas circunstancias adversas de la vida nos hacen crecer en fe, pero también nos fortalecen en paciencia. Y en 1 Tesalonicenses 5:18, el Señor dice, den gracias, y dice, en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Den gracias en todo. No dice solo den gracias cuando van al doctor y le dicen, no, usted está tan fuerte como un toro. No dice den gracias cuando vengan sonrientes porque en el trabajo les ascendieron de puesto y les dijeron va a ganar el doble. No dice den gracias cuando se puedan comprar un carro nuevo y se puedan pasear. No, la Biblia dice den gracias en todo, aun cuando usted, hermano,
no duerme por una preocupación, pasa un conflicto difícil, se le muere alguien, entra en crisis. Den gracias en todo. Y Job, este gran hombre, usted lo conoce porque tal vez ha leído de él. Job, al ser visitado por el mal, dijo con tanta paciencia, ahí en Job, capítulo 2, verso 10. Estas son palabras de Job a su mujer que le dice, después de que lo perdió todo, dice, maldice a Dios y muérete. Job le dice, recibiremos de Dios el bien y el mal, ¿no lo recibiremos? Ok, nos ponemos un título, un rótulo que dice, no acepto males. Cuando usted ora, le dice a Dios, Dios, bendíceme, prospérame, hazme bien en esto y esto, pero lo malo no lo recibo. Así es de que por favor, ni se te ocurra mandarme un problema, ni se te ocurra mandarme una crisis, porque eso no lo voy a recibir. No, hermano. Job dice, recibiremos lo bueno de Dios, el bien de Dios, y el mal o lo malo no lo vamos a recibir. Vivir conscientes de la misericordia de Dios nos hace reconocer que nada, absolutamente nada, hermanos, merecemos de Él. Y entonces, cuando en la vida recibimos alguna bendición, por pequeña que sea, la vamos a ver como una gran bendición. Tener una perspectiva correcta acerca de lo que merecemos y lo que no merecemos, hermano, nos ayuda a darnos cuenta que cualquier cosa recibida de Dios, por pequeñita que sea, por insignificante que parezca, va a ser algo enorme dado por Dios. Así es, hermano. La vida, aún con todas sus dificultades, es algo hermoso. Sería bueno preguntarle a una persona invidente. Sería bueno, ¿verdad? Aunque solo es una forma de expresar lo que quiero que usted entienda. No vamos a ir a decirle a una persona invidente, oye, no. Pero solo quiero usarlo como una ilustración. Sería bueno preguntarle a una persona invidente si le gustaría ver alguna vez, cualquier día, alguien que jamás ha visto, que nació ciego. Si le gustaría ver cualquier día, un día nublado, un día soleado, un día lluvioso. Y creo, sin temor a equivocarme, hermanos, que la respuesta de esta persona sería un claro que sí, claro que me gustaría ver un día, nunca he visto la luz del día, nunca, no sé cómo es esto, nunca ha visto nada. Y dígame usted, hermano, usted que sí ve, que a pesar de las dificultades de la vida, como todos las tenemos, o muchos las tenemos, yo le pregunto a usted, hermano, que tiene que ver con esa conciencia acerca de no merecer nada, como hace un momento le decía, porque mientras tengamos muy claro esto, vamos a aportarnos con humildad, con sensibilidad hacia los demás, con paciencia, pero sobre todo vamos a vivir profundamente agradecidos con Dios, porque mientras vivamos en estos vasos de barro, Él nos va a sustentar, nos va a guardar, nos va a sostener, nos va a preservar porque le importamos, porque nos ama con un amor eterno y porque Él es el más interesado en que cada día, hermanos, estemos con Él. Yo le pregunto a usted, hermano, ¿y a usted le gusta ver la luz de un nuevo día? Usted da gracias a Dios porque abrió los ojos, usted da gracias a Dios por los frijolitos, usted da gracias a Dios por esa tortillita dura. Usted da gracias a Dios por los zapatos que se pone. Usted da gracias a Dios por tener el dinero para pagar lo que debe. Usted da gracias a Dios por todo, hermano, como decía el Señor ahí en Tesalonicenses. Es un poco complicado esto, hermanos, yo lo sé, porque tiene que ver con nuestra naturaleza humana. Pero nosotros tenemos esta fe tan grande en este vaso de barro, hermanos, pero tenemos la seguridad de que mientras nosotros estamos en este vaso de barro, Dios va a sustentarnos y Dios se va a ocupar de sostener esta vida física frágil. Y también no solo nos va a sustentar material y físicamente, sino que también se quiere ocupar de sostener y fortalecer nuestra comunión con Él, porque no va a estar, no vamos a estar en este mundo para siempre. Y mientras estemos en este mundo, Dios va a sustentar todas estas cosas, tanto lo físico como lo espiritual.
Por eso el verso 16 dice también, en el párrafo que estamos viendo aquí de 2 Corintios 4, dice en el verso 16, por tanto no desmayamos. Antes dice, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Me gusta lo que Pablo dice aquí en este capítulo, aquí en el capítulo 12 de esta segunda carta a los Corintios, en el verso 10, cuando después que él, por alguna cuestión de salud, recuerda usted que él dice, le pidió a Dios, 3 veces rogó a Dios, 3 veces le pidió a Dios, Señor, por favor, sáname. No dice la Biblia qué es lo que sufría, solo Pablo expresa que era un aguijón en su carne, ¿verdad? Un enviado dice de Dios, ¿verdad? En este caso, un demonio que lo cacheteaba. Dice, respecto a lo cual he orado, dice 3 veces, y 3 veces Dios me dijo, no te voy a sanar, Pablo. Me gusta pues aquí en el verso 10, que después que Pablo oye de Dios definitivamente que él no lo va a sanar, que él se va a quedar como está, Pablo dice con tanta convicción en el verso 10 de este capítulo 12 aquí en 2 Corintios, por lo cual, dice, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces, dice, soy fuerte. Y Pablo, hermano, no estaba loco. A Pablo no se le había zafado una tuerca de tantos trancazos que había recibido. No, hermano, no crea que Pablo estaba loco diciendo esto. Porque pudiera ser que alguien dijera, pues Pablo, porque pues ya, quién sabe qué le pasaba después de tantas palizas que le dieron. No, hermano, Pablo estaba tan consciente y tan cuerdo que después que él rogó a Dios y supo que Dios no lo iba a sanar, dijo, bueno, no me voy a amargar, no me voy a frustrar, no voy a decir como le dije el otro día, ¿verdad? Hablando de este mismo pasaje, le voto todo a Dios y vea quién sigue haciendo estas cosas porque no me sana. No, Pablo no era un hombre frustrado, ni amargado, ni decepcionado de Dios. Pablo era un hombre agarrado de la mano de Dios, tomado fuertemente de Dios. Por eso pudo decir, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo. ¿En qué cosas? En las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias. Porque cuando soy débil, soy fuerte. Para Pablo era inevitable el sufrimiento. Esa había sido una característica muy marcada en su vida desde que inició su carrera. Pero aunque su cuerpo sufría y se consumía por la enfermedad, y porque ya era un hombre, además, grande de edad, ya había envejecido Pablo, ya no era el mismo hombre joven aquel que años atrás había encontrado a Jesús, o se había encontrado con Jesús en el camino a Damasco, ¿recuerda usted? Ya no era ese mismo hombre. Había sufrido físicamente por la predicación del Evangelio, como él bien dice aquí en el capítulo 11 de esta segunda carta, dice, 3 veces, dice, me han azotado, me han dado 40 azotes menos 1, 3 veces. 5 veces me han dado 40 azotes menos 1. 3 veces, dice, me han pegado de varazos. 1 vez me han apedreado. Y usted puede ver la lista de sufrimientos de Pablo ahí en el capítulo 11 de esta segunda carta. Imagínense, 5 veces azotado, 3 veces apaleado y 1 vez apedreado. Entonces, Pablo, hermanos, fue un hombre que sufrió, sí. Pero aunque su cuerpo sufría y se consumía por la enfermedad, ya no era el mismo hombre joven, era un hombre ya avejentado y había sufrido por la predicación del Evangelio. Él podía decir con plena seguridad, porque cuando más débil me siento físicamente, más fuerte soy espiritualmente. Y nos fortalecemos, hermanos, espiritualmente cuando dedicamos tiempo a la oración cotidiana, a la lectura y el estudio de las Escrituras. Y nos disponemos a obedecer sincera y de todo corazón lo que de las Escrituras aprendemos siempre. Cuando somos constantes en nuestra asistencia al templo, cuando en dependencia de Dios nos disponemos a dar un correcto testimonio de lo que somos. Recuerde usted, el Señor dice,
que somos la luz y la sal en este mundo, cuando por la obediencia sincera y diaria a la voluntad de Dios dejamos de ser la persona que fuimos y somos conformados, de acuerdo a la perspectiva también de Pablo y en Efesios 4:13, a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Sí? Eso es lo que dice pues el verso 16, de aquí de 2 Corintios 4. El interior, no obstante, dice, se renueva de día en día. Que envejezcamos, que nos enfermemos, que suframos físicamente y que un día muramos es inevitable. No lo podemos evitar por mucho que hagamos, pero hermanos, que nuestra fe, nuestra convicción, nuestra lealtad a Cristo, nuestra esperanza, nuestra confianza en Dios, nuestra paciencia, nuestra comunión con Cristo, nuestro buen testimonio y nuestra seguridad eterna se vigoricen cada día. Y no vamos a estar fuertes, vigorosos espiritualmente si no nos tomamos el tiempo suficiente cada día para crecer en el Señor. Dios es fuente bendita de toda gracia. Dios es fuente bendita de todo poder. Dios es fuente bendita de toda plenitud y llanura. Pero, sí, hermanos, hay un pero aquí. Pero esto no va a suceder en nosotros por casualidad, no va a suceder en nosotros por accidente, no va a venir a nosotros por magia. Todo esto no va a ser realidad en nosotros a menos que nosotros vayamos a esa fuente de plenitud que es Cristo y tomemos de esa plenitud en nuestro Señor, de esa gracia, tomemos de ese poder y de esa llenura cada día. Hay una responsabilidad de nosotros, hermanos. No, yo no me tiro en mi cama y me paso el día dormido y digo, Señor, así voy a crecer espiritualmente. No, hermano. No voy a crecer en el Señor si no me tomo el tiempo para leer la Biblia y orar, si no me tomo el tiempo para estudiar la Biblia, si no me tomo el tiempo para poder obedecerla. Eso es lo que va a hacer que yo me conforme y sea como mi Señor. Y entonces este hombre interior crezca, se vigorice, se fortalece cada día. Esto externo se envejece, eso es inevitable, pero lo interior, hermano, es mi responsabilidad que se haga fuerte, vigoroso y esté preparado para cuando el Señor me diga que me toca irme con Él, entonces yo me vaya con Él. Dice en Efesios 5, 15 al 18 al respecto, de que nosotros vayamos, ¿verdad? Que es nuestra responsabilidad, este crecimiento espiritual, hermanos, este vigor interno, es nuestra responsabilidad. Dios va a hacer lo suyo, hermano, ténganlo por claro. Dios va a hacer lo suyo. Pero usted y yo tenemos una responsabilidad y eso Dios no lo va a hacer. 15 al 18. Efesios 5, 15 al 18. Se lo leo. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, dice Pablo, sed llenos del Espíritu. Pablo no hubiera podido expresar las palabras del capítulo 11, en el verso 10 que leímos hace un momento, cuando dice Pablo, bueno, más bien me voy a gozar en mis debilidades, etc. Pablo no hubiera dicho esas palabras ahí del verso 10 del capítulo 11 de aquí de 2 Corintios, si durante su vida cristiana no hubiera sido responsable para mantener su comunión con Cristo, y que esa comunión con Cristo fuera entonces como resultado de esta búsqueda de Dios y esa responsabilidad de él mismo en su comunión con Cristo, una comunión fuerte, mediante esa vida, ¿verdad?, de oración, obediencia, lealtad, convicción, dependencia absoluta de Cristo y todo eso que de seguro Pablo hacía cada día para ser un cristiano fuerte espiritualmente. Pablo no podía excusarse diciendo, es que como predico tantas horas, es como visito tantas horas, es que como, entonces pues a qué hora yo oro, a qué hora leo las escrituras, a qué hora yo estudio la Biblia, a qué hora yo... No, hermano, Pablo no podía excusarse y si él no lo hizo, nosotros tampoco. Usted puede ser una persona muy ocupada, tener muchas horas ocupadas durante el día, trasladarse en lo que llega a su trabajo, regresar, pero usted y yo no podemos darnos el lujo de decir es que no tengo tiempo. Hay mucha gente que lo dice, pero examine el día, cada día y vea que realmente sí tiene tiempo. Hay gente que en sus horas de comida se apura a comer en el trabajo y saca su Biblia y lee su Biblia ahí.
Se va a un lugar por allá, apartadito, y ahí ora. Yo he visto señores taxistas leyendo la Biblia ahí parados por ahí. Dígame, hermano, si no se puede. Sí se puede. El asunto es que muchas veces somos demasiado descuidados con esto. Y la pereza, hermanos, la flojera nos gana. ¿Usted cree que a Pablo solo se le resbalaba, diciéndolo de esta forma, ¿no? A Pablo solo se le resbalaban todas esas acusaciones e insultos que le dirigían sus detractores. ¿Usted cree que era Pablo una especie de pato, verdad? Que solo se le resbalaba, ¿no, hermano? No. Ahí en segunda a Timoteo, en su segunda carta a Timoteo, que fue la última carta que Pablo escribió precisamente previo a su ejecución, él dice con un tono de tanta tristeza, pero no de decepción, eso lo aclaro. Esto es lo que voy a leerle ahorita, lo dice Pablo con un tono de tristeza, porque yo creo que cualquiera que dijera estas cosas porque le pasa, estaría triste, dolido, pero no decepcionado. Eso no. Pablo dice ahí en segunda a Timoteo, en el verso 10, déjenme lo voy a buscar acá rápido. En el capítulo 4, segunda Timoteo 4, verso 10, dice Pablo, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido. Fíjense lo que dice, ¿no? Demas se me ha desamparado. Pablo estaba preso en ese momento, en una fría cárcel romana, probablemente amarrado de cuello, manos y pies con cadenas o en un cepo. Y Pablo dice, Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido. Y en el verso 14 dice también, Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Y él no se dice, como algunos dicen, no, es que este me las va a pagar. No ese es el sentido de, y el Señor le pague. No es así, hermano. No es, ahí va a ver cómo le va a ir. No es así, hermano. No es en ese sentido, porque Pablo no era un hombre amargado ni sediento de venganza. No, a esas alturas de Pablo, hermanos, imagínense. No. Él simplemente dice, el Señor le va a pagar, porque esa es la realidad. Cada quien recibe lo que siembra, ¿verdad? Gálatas 6:7. Lo que sembramos cosechamos. En el verso 16 de este mismo capítulo 4 de 2 Timoteo, Pablo dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos, dice, me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Mire lo que Pablo dice, ¿no? Todos me dejaron. Pero Pablo dice, pero no se los tomes en cuenta, Señor, ¿verdad? Y en el verso 18 Pablo dice, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. En medio de todo esto que Pablo acaba de pronunciar aquí en estos versículos de 2 Timoteo 4, Pablo expresa al final y dice, pero Dios me va a preservar, Dios me va a guardar, como hasta ahora lo ha hecho, Dios lo va a seguir haciendo. Yo veo todo lo que Pablo dice aquí, lo único que puedo ver es a un hombre de carne y hueso, ¿sí? Como usted y como yo, a una persona de carne y hueso, a un ser humano, pero también veo a un hombre fortalecido internamente, por su constante y diaria obediencia, sujeción, confianza, llenura, lealtad y convicción a Cristo. Esto que leímos ahorita de Pablo en relación con lo que otros le causaron, y usted puede ver en las cartas de Pablo, porque en otras cartas también menciona ciertas cuestiones que le causaban, ¿verdad? Como lo que le dije ahorita de los corintios, gente que le había acusado de diversas cosas, y Pablo no se fue frustrado, ni amargado, ni buscó ahí a ver quién le pegaba una arrastrada a estos. No, hermano. Pablo encomendó a Dios todo, siempre, y dejó en las manos de Dios todo, su vida estaba en las manos de Dios. Esto no podía haberlo hecho alguien frustrado, esto solo lo podía hacer alguien que estaba en una constante y diaria obediencia, sujeción, confianza, llenura, lealtad y comunión y convicción con Cristo. Que nuestro cuerpo se deteriore, hermanos, es inevitable. Ya no depende de nosotros que eso pase. Usted podrá hacer lo que pueda para prolongar esto, pero va a pasar. Pero que nuestra fe sea fuerte, vigorosa, viva, profunda, real y que esté suficientemente cimentada en Cristo, eso, hermano, depende
exclusivamente de nosotros. Eso depende exclusivamente de nosotros. Por eso Pablo puede decir que todos los sufrimientos, carencias y conflictos y demás problemas de la vida terrenal solo son una leve tribulación momentánea, aquí en el párrafo que estamos estudiando de 2 Corintios 4. Solo son una leve, dice, tribulación momentánea. Y el verso 17 dice, en la versión Dios habla hoy, de aquí de 2 Corintios 4, 17, dice, lo que sufrimos en esta vida es cosa ligera, que pronto pasa, pero nos trae como resultado una gloria eterna mucho más grande y abundante. Yo sé que la vida terrenal no es lo mismo para todos, hermano. Yo lo sé y estoy consciente de ello. Hay quienes sufren más que otros. Y aunque parezca injusto, así es como a todos nos ha tocado que vivir en esta tierra, hermanos, en esta vida. Pero tanto para los que no sufren, tanto los que no sufren en un momento dado, ¿verdad?, como para todos los que a diario son terriblemente probados. Todo esto, hermanos, dice aquí la palabra del Señor, todo esto, hermanos, solo es leve, solo es momentáneo, solo es pasajero. Porque comparado con lo que nos espera, esto, hermanos, que vivimos aquí no es nada. Y eso es lo que este verso 17 nos está diciendo. Solo es leve, es momentáneo, es pasajero, es por un tiempo, no es para siempre. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Claro que no estoy minimizando el sufrimiento de nadie, hermanos. No me malinterpreta. No quiero decir, ay, hermano, usted se le murió a alguien, aguántese. No, hermano, no estoy diciendo eso. El dolor es inevitable en muchos casos, desgraciadamente, ¿verdad? Y lo tenemos que soportar y lo tenemos que vivir. Entonces yo no estoy minimizando el sufrimiento, porque el sufrimiento no es algo que podemos ignorar y mucho menos olvidar. Porque para muchas personas, incluyendo a muchos cristianos, creyentes, la vida es una constante experiencia de dolor y angustia. Sin embargo, lo que las Escrituras están diciendo hoy, hermanos y amigos, es que aunque nos tocara toda una vida de dolor, ¿verdad?, toda la vida de dolor, todo esto no se puede comparar con toda la eternidad de paz, dicha y bienestar en la presencia de nuestro Señor, que es lo que nos aguarda. Y esto es lo que nos debe ayudar, hermanos, nos debería sostener en estos tiempos difíciles para decir, solo es leve y es momentáneo. Gracias a Dios no es para la eternidad. Produce, dice la Escritura, en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y quiero ya casi para terminar leer en Filipenses 1, 21 a 23. Filipenses 1, 21 a 23, Pablo expresa estas palabras. Yo creo que es un párrafo que usted conoce tal vez hasta de memoria, pero quiero leérselo. Dice en Filipenses 1, 21 a 23. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Creo, hermanos, con todo mi corazón, que en medio de nuestros sufrimientos, que pueden ser pocos o muchos, necesitamos pensar más en lo que ya pronto tendremos cuando estemos con nuestro Señor, que pasarnos la vida quejándonos y llorando por lo que nos pasa todos los días. Como le digo, no estoy minimizando el dolor ni el sufrimiento de ninguno. En 1 Tesalonicenses 4, el apóstol Pablo, hablando acerca de la segunda venida del Señor, dice en el verso 17 y 18, 1 Tesalonicenses 4, 17 y 18, dice Pablo, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y luego dice en el verso 18, por tanto, dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Si nosotros vemos lo que ahora nos pasa y perdemos de vista la eternidad, hermanos, que es lo que sí debemos tener seguro, nos vamos a amargar, ¿sí? Si solo nos fijamos en nuestros conflictos, nos vamos a amargar, nos vamos a desesperar y vamos a vivir una especie de infierno en vida. Por eso Pablo en el verso 18 dice, no mirando aquí, en 2 Corintios 4, 18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Fijar nuestra atención en las circunstancias no es bueno, porque a nuestra carne no le gusta sufrir,
Porque a nuestra carne no le gusta el hambre, no le gustan las carencias, no le gustan las limitaciones, no le gusta padecer de ninguna manera. Por eso el consejo de Dios es que veamos, dice, veamos lo eterno y lo permanente, lo seguro. Y la única manera de ver todo esto es a través de las Escrituras, que es la palabra fiel y confiable de nuestro Dios. Cuando yo leo la Biblia, Dios me recuerda, Dios me refresca en mi corazón lo que yo tengo en Él y que un día, hermano, más cercano que lejano está, que yo lo voy a tener del Señor. Así es. Juan 14, 1 al 3 nos recuerda: no se turbe vuestro corazón. Juan 14, 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, dice el Señor, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Finalmente dice la Escritura que todo esto, hermanos, es solo temporal. Sí, hermano, solo es temporal. Yo sé, el dolor es terrible. Y como dice un rotulito que leí hace tiempo por ahí, dice: para el que goza el tiempo, pasa rápido. Para el que sufre, el tiempo es eterno. Así es, yo lo sé. Pero la Escritura dice que todo esto finalmente solo es temporal. Y claro que nosotros debemos estar convencidos de todo esto. Todo solo es temporal. Es por un tiempo. Nada es eterno en esta vida. Lo eterno no está aquí, hermanos. Ha comenzado en nuestro corazón cuando Cristo vino y puso eternidad en nosotros. Pero lo eterno no está aquí. Lo eterno está con nuestro Señor. Por eso es que un día tendremos que ser quitados de aquí necesariamente para que estemos en nuestro verdadero hogar. Y como Pablo aconseja a los tesalonicenses, ahora nos toca a nosotros hacerlo también en tiempos difíciles como los que vivimos. Por lo tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Hermano, no es este nuestro hogar. Nuestro hogar está en otro lado. Está donde nuestro Señor está. Así es de que, ante las circunstancias adversas, Dios nos dice que nos fijemos en lo eterno. Y que si usted va a ver sus adversidades, sus conflictos y dificultades, le sirvan para recordar que eso solo es temporal, solo es pasajero. Como dice aquí el verso 18, ¿verdad? Esas son las cosas que se ven son las que son por un tiempo, pero las que no se ven son eternas. Porque lo otro, hermano, es para siempre. Lo que Dios nos ha dado en Cristo es para toda la eternidad. Así es de que yo espero que esto le anime, que esto le aliente. En tiempos difíciles como los que vivimos, solo Dios nos puede alentar, solo Dios nos puede consolar, solo Dios nos puede dar la fuerza para una vida por sobre las circunstancias. ¿Se acuerda el canto que le cantamos en nuestra congregación? No miro las circunstancias, no. Así es, hermano. No miramos las circunstancias, vemos a Dios en medio de las circunstancias. Que Dios nos bendiga, nos ayude y nos dé sabiduría para saber vivir todos los días, procurando que el hombre interior se vigorice, se fortalece en las promesas de Dios, que como dice un himno en nuestro himnario, son fieles y son verdaderas. ¿De acuerdo, hermano? Que Dios les bendiga. Vamos ahora. Amado Señor, en esta tarde damos gracias por permitirnos poder oír tu palabra, por permitirnos meditar en ella con brevedad. Señor, el tiempo siempre es nuestro enemigo. Va a llegar el día, Señor, en que tal vez podamos hacerlo con más calma, pero ahorita no es posible por diversas razones. Pero, Señor, gracias porque nos alientas, recordándonos, Señor, que ninguna situación que pasemos en esta vida, por difícil que sea, por difícil que parezca, Señor, se puede comparar con lo que en ti tenemos ya. Porque el día que creímos, Señor, nos diste garantía de eternidad. Y cuando nos vayamos contigo, Señor, todo eso que es nuestro ya será en la experiencia real, en la práctica de ese día para la eternidad, lo que tendremos siempre. Señor, gracias por concedernos esta seguridad. Y gracias, Señor, por alentarnos de esta manera con tu palabra, invitándonos y exhortándonos, Señor, a hacer lo que debemos para que nuestra fe, para que todo lo que tiene que ver, Señor, en esta comunión que vivimos contigo, esté fuerte y vigoroso
para los tiempos difíciles. Muchas gracias, Señor. Bendice a mis hermanos en casa, a cada uno, Señor, con su respectiva familia, a cada persona que hoy nos está oyendo en este día, Señor. Bendíceles, guárdales, que pronto, Señor, pueda pasar esta situación que estamos aún viviendo. Te lo pedimos de todo corazón. Gracias, Señor, en el nombre precioso de tu amado Hijo Jesús. Amén. Bien, que Dios los bendiga mucho. Si Dios quiere, nos vemos acá y nos oímos la siguiente semana. Hasta luego.